Mal que nos pese, la economía mueve los hilos del planeta. Hay dos grandes sistemas económicos que han estado en lucha desde siempre: comunismo y capitalismo. Los antisemitas han acusado a los judíos de ser tanto socialistas como ultracapitalistas. Pero, ¿de qué lado está la Torá? ¿El judaísmo se inclina por un sistema económico en particular? ¿Es cierto que Marx no fue el primer judío comunista? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim y arrancamos como siempre agradeciéndoles por estar ahí, por seguirnos, cada vez somos más y la verdad que es un placer que así sea, así que sigan apoyándonos, comentando los capítulos, compartiéndolos, apoyándonos en el Patreon que figura en la descripción y vamos de lleno a lo que nos compete. Estamos hablando de socialismo y capitalismo y apóyenos en el Patreon porque... Bueno, podemos hacer un sistema colectivo si quieren, pero va a ser más complicado. Sí, o pueden ayudarnos en el Patreon o donar leche también. También, si quieren un sistema más socialista. Bueno, sí. La verdad que lo primero que uno piensa cuando habla de judíos y esta clase de pensamientos es quiénes son los referentes. Y la verdad es que no faltan referentes de ninguno de los dos lados. Ya mencionaste a Karl Marx, que al final vamos a hablar si fue realmente el primero o no. El gran ideólogo de la ideología socialista comunista. Después, bueno, tenemos ni hablar a León Trotsky, también otro judío, donde él terminó siendo asesinado, pero bueno, al principio era parte de la revolución hasta que lo dejaron afuera. Tenemos del lado del capitalismo, podemos mencionar quizás como el gran exponente del capitalismo y judaísmo, es la familia Rothschild, como el banquero que puede tener la capacidad de control sobre otras situaciones. Hoy en día sería quizás George Soros, quizás para pensar en una persona que es poderosa a nivel económica. Está hablar Milton Friedman como un intelectual del liberalismo del siglo XX. Sí, igual hay, como estamos mezclando temas, hay como empresarios o filósofos o pensadores. Pero es cierto, en realidad como cualquier materia filosófica, porque en realidad también la economía está vinculada con la filosofía y un pensamiento, una ideología. Seguro que hay pensadores e intelectuales judíos de los dos lados. Esta discusión es como... por así decirlo, arcaica casi. Yo ya no sé si en realidad quedan capitalismo puro y socialismo puro, porque en realidad incluso tal vez el país que hoy en día tenga poder y sea comunista como China, bueno, se ha abierto al mercado y tiene prácticas ultracapitalistas en ciertos aspectos. Sus islas de libre mercado, sí, es verdad. Y vamos a ver que siempre fue así mechando, salvo los intentos de pureza que nunca se dieron tanto de un lado como del otro. De hecho, uno dice el socialismo puro nunca sirvió, el comunismo puro nunca sirvió. La verdad es que el capitalismo puro tampoco. No es que un país se quedó completamente ligado al mercado y ya decir, ¿sabes qué? Que sean privadas las calles y los semáforos privados y la policía privada. Tampoco se logró. También son experimentos todavía teóricos. ¿no? Sí, hay que ver qué pasa con el próximo Banco Central. El próximo presidente de Argentina. Hay que ver qué pasa, a quién le toca hacer. Pero bueno, la verdad que también mucha gente después automáticamente busca judaísmo Israel, y Israel sí es socialista, y la verdad que Israel empezó como un proyecto socialista, de hecho tuvo islas de socialismo llamadas kibutzim, donde tenían gente que se administraba realmente en forma 100% socialista, donde no había propiedad privada, era todo parte de una cooperativa. Pero de vuelta, queremos buscar en las fuentes de la Torá. Y hoy en día son todos, los nietos trabajan todos en high-tech. Sí, hoy en día la verdad que Israel dio un giro bastante fuerte, donde si bien quedaron cosas de socialismo en Israel, como por ejemplo los famosos que en Argentina llaman precios cuidados, acá también el gobierno regula ciertos precios de elementos básicos. No sé si todos acá regula por ejemplo leche, pan y mantecas, ciertas cosas que el gobierno te dice cuándo tiene que salir, por más que Israel es un país súper hipercapitalista, quedaron los gremios fuertes como siempre Israel tuvo, sí. Como que es un país... sistema de salud, eso también es interesante, creo que lo que más a nivel de organización de país tiene una raíz socialista que todavía hasta el día de hoy, tiene que ver con el sistema de salud, en el cual no es como las privadas o las prepagas como funciona tal vez en Argentina o en otros lugares de América Latina, sino que es como que va todo a un fondo común y después se va dividiendo. Sí. Pero bueno, no estamos hablando en realidad de la economía de Israel, sino como siempre se ha acusado a los judíos de todo. Es interesante, es muy interesante en los museos del Holocausto, por ejemplo, aquí en Yad Vashem, o los que existan en distintos lugares del mundo. El judío ha sido acusado tanto de ultracapitalista como de ultracomunista. Como si fuera... No queda claro entonces dónde ubicar al judaísmo, o al menos una postura de la Torá. Cada uno puede tener obviamente la inclinación personal que quiera. Y también esto es, en algún punto, un juego intelectual. Vamos a estar pensando y analizando las cuestiones que tienen que ver con la postura de la Torá
respecto de estos temas, de un sistema económico. Sí, podemos también hacer un episodio, no va a ser este, sobre el antisemitismo y cuáles fueron a lo largo de la historia las distintas acusaciones por el pueblo judío, pero metámonos de lleno en lo que nos compete, que es socialismo o capitalismo. Entonces pensamos el siguiente método. Vamos a utilizar una tabla de las características de cada uno de los sistemas y vamos a analizar tal vez las cuestiones que tienen que ver con el judaísmo respecto de esos temas. Entonces, sí, y tomando en cuenta que siempre hay dos aristas, que está la arista económica y la arista moral también, porque quizás se puede coincidir con un sistema en la parte económica y no en la parte moral, está la parte política también, pero quizás nos vamos a meter menos, calculo, vamos a ver, quizás no. Así que arranquemos. Ok, capitalismo, vamos a ver el significado de cada uno de los sistemas, a ver a dónde se acoplan. El capitalismo es un sistema económico que promueve la propiedad privada de los medios de producción y favorece el libre mercado. ¿Sí? Ahora, el comunismo, en cambio, es una ideología política y económica que promueve la igualdad económica y se opone al concepto de propiedad privada, por lo tanto, se opone al capitalismo. Entonces, si agarramos tal vez uno de los términos más básicos para esta discusión que tiene que ver con el tema de la propiedad privada, está claro que el judaísmo defiende la propiedad privada, ¿sí? La existencia de la propiedad privada. Muy bien, sí, el ejemplo clásico se puede dar son los 10 mandamientos, donde si bien no es la intención quizás del mandamiento en sí, pero lo tomamos como referente, otro día hablaremos quizás de los 10 mandamientos. Digamos que dice no robarás, en realidad está hablando de secuestrar vidas humanas, pero es otro tema sobre cómo se explica el mandamiento, pero también está incluido la prohibición de no robar en la Torá. De hecho hay una prohibición famosa que es de no mover los límites. O sea, yo tengo una medianera con vos, 2 campos grandes, el campo tiene un cerco alrededor y mover el cerco es relativamente fácil. Levanto un poco, clavo un poquito más para allá y vos no te diste cuenta y perdiste 1 metro esa noche sin darte cuenta, y al día siguiente saco 4 metros y así te puedo sacar hasta que la pared quede al lado de la medianera de tu casa y no en las 30 hectáreas que tenías alrededor. Entonces justamente estamos hablando que la Torá está planteando un concepto que es la prohibición de robarle al otro, por lo tanto es que hay propiedad privada, aparentemente. Ahora, hay un tema con la propiedad privada porque uno de los conceptos del judaísmo que se aplicaba cuando estaba el Beit HaMikdash tiene que ver con el año del jubileo, en el cual los campos, dentro de distintas leyes, no vamos a entrar a hablar del año del jubileo, pero cada 50 años, los campos que habían sido vendidos, o las tierras, regresan a los dueños originales, con lo cual esa venta o esa propiedad privada está basada básicamente en la división original de las tierras de Israel. Sí, la propiedad privada existe, vamos a agregar una cosa más, pero existe y es verdad, lo que estás diciendo vos que existe pero es intransferible. O sea que uno puede como máximo alquilar su parte de la tierra de Israel a otro, que es interesante porque de hecho vamos a hablarlo después, pero esto evita quizás el famoso monopolio, los grandes hacendados que son los que terminan haciendo la diferencia, donde vienen por poca plata y con algún arreglo con el gobierno de turno consiguen la mitad del territorio del país. Es socialista entonces. Entonces, no, en ese aspecto sí. Si te fijas, acá los medios de producción, que era el campo, era el medio de producción por excelencia, era para todos, pero que tratemos de tenerlo todos en forma pareja. Está bien, es tuyo tu hectárea, pero no le compres la al lado, si podés alquilarla a tu vecino la hectárea de él. A veces pasaba que una persona caía en una situación económica complicada, deudas, y dice, bueno, vendo lo que tengo, que tenés tú, el campo que le dé de mi papá, de mi abuelito, cuando entramos a la tierra de Israel. Pues, ¿sabes qué? Vendelo, pero la venta es, ¿sabe qué es? No es, es retornable. Es retornable, tal cual. Es retornable. Vos te fijas cuánto falta para el jubileo, para el Yovel, y entonces ahí calculas, bueno, faltan 20 años, el campo rinde 1 millón por año, venderla en 20 millones. ¿Para qué? Para que no lo vendes por 1.000 millones como quizás saldría. Okay, entonces propiedad privada hay, pero está atada a sus dueños. O sea que sería la super privada, como que es súper tuya la propiedad. Sí, pero no permite acumular bienes como en teoría el sistema capitalista propone, digamos, aquel que fuera más vivo o el que tenga mejores negocios o contactos o lo que fuera, o tiene un éxito económico, no puede terminar comprando o adquiriendo más tierras porque hay una protección. Es decir, entre comillas, el sistema económico no permite que uno acumule tierras. Sí, yo lo vería más que como, pero no como un problema de la propiedad privada, sino un problema al monopolio.
O sea, la propiedad privada está, cada uno tiene su campo y todos son dueños de su parte. Y lo puedes, como dijimos antes, alquilar a otro. Ahora, como quiero evitar ese famoso monopolio que hace que de repente uno crezca en forma bestial y no sé si a costa, porque quizás decir que es a costa de otros es parte del discurso socialista y no del discurso más capitalista puro, pero digamos que si una persona crece y de repente pisa a los de alrededor para crecer él, esa persona está faltándole a una ley que en el judaísmo está, que es la ley de retornar las tierras a sus dueños originales. O sea, una persona por más que cayó y se endeudó y tuvo que vender lo que tiene, en algún momento las cosas le vuelven para que él nunca pierda esa capacidad de potencial crecimiento. El día de mañana querés crecer, escúchame, te dura este castigo 20 años, 30 años, máximo 50 años y después te da vuelta la oportunidad de recuperarte y volver a crecer. Entonces estamos viendo una especie de limbo entre los dos proyectos, porque tenemos que la propiedad existe, o sea, no puedes robar mi campo ni puedes mover ni un centímetro en la valla que separa los dos campos, pero en algún momento, si te lo terminé vendiendo, va a volver a mí. Pero, el socialismo también propone que no puede robar. El socialismo puro llega a un concepto de que no existe más la propiedad privada. O sea, por un lado está la primera parte que es necesidad de comunismo quizás, pero como la primera parte es que los medios de producción sean públicos, o sea, que no tengamos propiedad privada sobre los medios de producción. Sí. Pero está bien, pero si yo tengo cierta parcela o lo que fuera que me da el Estado, también en algún punto la ración de comida o lo que fuera, si vos me robás, también es punible el robo. Sí, seguro que sí. Pero acá hablemos de los medios de producción, que el caso de campo es un medio de producción donde yo puedo perder mi derecho al medio de producción por cierto tiempo y después vuelve. Sería quizás un aspecto más socialista que capitalista, si es que inclinar la balanza para algún lado. Sí, porque el medio de producción te vuelve. O sea que los medios de producción, que en este caso es el campo, tiene la propiedad definitiva que es privada, pero permanente. Entonces, tampoco sería eso. El socialismo sería esto de todos. Claro. Esto es de todos. No, pero en realidad la división de las... Se entra Israel con una división de tierras para cada una de las tribus. Sí. En algún punto, si hay una protección de cada tribu, va a retener su terreno para siempre. Sí, tal cual. Entonces, tenemos que, si tenés propiedad privada, que los medios de producción son privados, pero en caso de las ventas son siempre limitadas. O sea, son limitadas en tiempo, no en usufructo. Por eso entonces tenemos que el medio de producción es personal, no es público, pero no puede ser acaparado por una persona que haga un supermonopolio de los famosos hacendados, quizás en el sur de Argentina o tantos lugares que hay con monopolios de distintos tipos. Sí, todos los países tienen esas 15 o 20 familias de renombre que fueron los que estaban arreglados con el virreinato primero y después con los primeros independentistas y se hicieron con propiedades, con casas. Doble apellido tienen. Doble apellido tal cual. Entonces no quiso mencionar ninguno, pero bueno, la gente lo va a entender por la descripción. Ok. El objetivo algo más que quiero hablar sobre esto, la propiedad, perdón, es que en el fin de cuentas lo que Dios dice es, vamos a ver después, pero ya que lo mencionamos, es que la propiedad existe, pero atrás en el fondo está Dios como dueño de todo. Entonces hablamos entonces de que la propiedad es mía y si te la doy a vos me la tenés que devolver. Dios te dice es tuya, pero sabe que al fondo también es mía, como que hay varios dueños y varias capas de dueño. ¿Esto en qué se ve? Por ejemplo, cuando una persona tiene algo propio y dice, ¿sabes qué? Yo mi campo lo voy a prender fuego, lo voy a inundar. No, para, Dios te dice la mitzvah que es Bal Tashhit. Claro. No puedes desperdiciar. Pero si el campo es mío, yo hago lo que quiero. Capitalismo puro y duro. Entonces el brutal capitalismo, no es así. Dios dice, ¿sabes qué? Yo te lo di como un recurso que te estoy compartiendo para que puedas aprovechar y puedas usufructuar. Pero hacelo como uso mío, o sea, no vengas a destruir porque se te ocurrió destruirlo. Hace falta que lo cuides de una manera especial y eso está por encima todavía. Entonces, mi propiedad tampoco es absoluta, tengo que alguien que me supervisa en mi actitud. Ok. Dale. A ver, el objetivo. De vuelta, siempre según una tabla aleatoria que elegimos en el sitio web. Dice, el objetivo del capitalismo es obtener y maximizar beneficios mediante la democracia y el libre mercado. Mientras tanto, el objetivo del comunismo es seguir una economía planificada y establecer una sociedad comunista. Ok. Se mete con la democracia. Está planteando como una democracia y libre mercado. ¿Sí? Bueno, libre mercado podría decir que existe en el judaísmo. No sé si hay... ¿Qué podría decir? Sí, la circulación... hay de vuelta, hay libre mercado, pero limitado. ¿En qué está limitado, por ejemplo? En el capitalismo, yo te encuentro a vos en la calle y vos te quiero vender este mouse por $1.000. Que quizás sale $2. Y escúchame, vos tenés la necesidad, comprás, judaísmo te dice, claro. También para eso hay regulaciones. Si en el precio de mercado es un precio X,
podemos tener un margen de tolerancia de un 20% para arriba o para abajo, pero no puedes estafar al compañero. Entonces también te pide que en el libre mercado haya cierta norma, cierta regulación. La ley de ONA. Sí, tal cual. Se llama estafa, está prohibido estafar. Vos tenés que comerciar de forma tal que los dos salgan beneficiados. A él le conviene tener el elemento y vos querés la plata, está bien, pero que esa transacción sea un win-win. Y los dos ganen y no sea simplemente una estafa. Entonces, ¿hay libre mercado? Sí, pero hasta ahí. Como que tenemos regulado de vuelta por las normas que va a hacer que ese mercado se desarrolle en forma, se puede llamar, sana. Quizás un economista, un liberal puro va a decir todo lo que intervengas deja de ser sano, pero se llama sano como que todos pueden ser en forma pareja. Democracia, ¿qué tenés para decir? Porque la naturaleza del sistema socialista, y casi sin juicio de valor, pero en los casos que se han intentado implementar, se tiende a un autoritarismo. Autoritarismo, tal cual. En realidad no hay una democracia planteada tampoco. Desde el no sé, punto de un momento, quizá en el Sanedrín. Sí, el sistema de gobierno judaico era siempre una monarquía parlamentaria. Claro. Había una monarquía, había un rey que definía, que era el representante de Dios en la tierra. Entonces como que tenía esa famosa autoridad divina, real, donde una persona que se trataba de que sea una persona justa no siempre se daba, a veces, Siempre se dio, sí. a veces era más conflictivo. Pero lo que pasaba era que tenían también un parlamento de gente sabia, un Sanedrín, donde se elegía gente sabia que marcaba un rumbo, y tenías la figura del profeta, que era también una especie de vara moral, donde trataba de que todo se ajuste a un proyecto moralista. Entonces, la gente votaba, en ese momento no votaba, era muy por el rey por herencia y el Sanedrín por capacidad intelectual. Pero Entre ellos sí se votaba. Entre ellos sí votaban, tal cual. Pero nadie los elegía como representantes del pueblo, sino que su capacidad los hacía llegar al lugar, y ahí como que trataban de elegir lo mejor para el pueblo. Pero no había un concepto de democracia ni a favor ni en contra. Tampoco había un totalitarismo quizás como el soviético, que hacía que la gente pierda su elección y vaya directo a hacer lo que pensaban. Estoy pensando en el caso del rey, quizás sea un poco de totalitarismo en el caso del rey. ¿Cómo que? Pero siempre estaba, como dijimos antes, tenía alguien que estar por encima, que en el caso es llamado Dios, representado en el profeta y representado Sí, bueno, pero hubo monarquías que no escucharon a los profetas, sí, y que, o sea, en definitiva, el poder del monarca es un poder prácticamente absoluto. Sí. El tema es cuando escuchaba a los sabios y cuando no. Sí, tal cual. Cuando sabio en sí mismo también. O sea, cuando fue de David o Shlomo, fueran gente sabia que hacían todo al pie de la Aquí también eran reprochados por los profetas. Claro, exactamente, sí. Así que sí. Ok, intervención del gobierno mínima o nula en cuanto al capitalismo. Alta intervención del gobierno en cuanto al socialismo. Y acá es interesante porque no sé llamarlo como intervención del gobierno, pero sí, en la cuestión económica hay muchas leyes en las cuales tu propiedad, según el judaísmo, tenés que entregar una parte. O sea, lo vemos también, por ejemplo, incluso para comer, las famosas leyes de PA y Trumot Umasrot, de Trumá. No podés comer la comida hasta que no des tu parte a los sacerdotes, a los levim, etcétera, etcétera. O sea, hay una imposición sobre tu producto, ¿sí? Además de la obligación de dar una parte a los pobres, ¿sí? Vemos que no es todo tuyo. Un poco lo que mencionamos también, que como que Dios dice, mira, es mío, te permito administrarlo, pero bajo mis reglas. Eso, tal cual. Entonces, ahí surge un concepto quizás de justicia social o redistribución, donde te dice, mira, tenelo, aprovechalo, pero de vuelta, esta parte al pobre, este porcentaje al... Yo lo llamaría quizás pobres empleados públicos, porque si no, lo quería que modernizar el concepto de Cohen, Leví y el pobre. Justamente era gente que se dedicaba a un servicio comunitario, que no tenía otro sustento propio. Entonces el judaísmo te dice, mira, vos de tu producción tenés que redistribuir. Entonces, de vuelta, ¿es privado? Sí. Pero de vuelta, metemos el factor Dios. Entonces tenemos que... No todo te corresponde, ¿sabes qué? El 10% dalo a ayudar a otros. En la punta del campo, ayudar a otros. Lo que te cayó y te olvidaste, déjalo ahí que lo levanten los pobres. Claro. Entonces, tenemos de vuelta propiedad privada, sí, pero con redistribución. Entonces, quizás lo más parecido sería el estado de bienestar, donde tenemos el gobierno que se mete para redistribuir un poco. De vuelta, qué porcentaje también es un tema de debatir. El judaísmo tiene unos porcentajes que quizás te da que das más o menos un 20%, sí, un 20% de lo que tenés, lo redistribuís a los demás, el otro 80% te lo quedas vos. Entonces,
ese sería el rol quizás estatal de controlar para que todos redistribuyan y repartan. Y si no habría este control estatal, dependerías mucho de que cada uno lo decida. Y si bien el comunismo te pondría normas, te convertirían en consejos, porque haría falta un factor policial que, escuchame, no lo diste, ahora pagar la multa. Claro. Ahora, no sé si algo está tan fuerte eso, a nivel de imposición. Lo que pasa es que está todo basado en la creencia, porque en la fe. Según el judaísmo, si vos no sacaste la parte de tu mano, si vos no separaste una parte de tu cosecha, está prohibido comer la cosecha. Entonces, ¿quién te está mirando? No hay una camarita, no hay un gran hermano que te está filmando cuando lo comes o no. Depende de la fe. Entonces, estamos hablando, obviamente, no tanto de un Estado, sino, bueno, la persona que tiene fe y se sometería a un sistema económico de la Torá, él por sí mismo saca nosotros cuando comemos sacamos, ya está automatizado hoy en día, depende cuando uno compra con sellos de kashrut, que tenemos que hacer un episodio respecto de los sellos, ¿sí? Dale, el segundo que ponemos hoy. Sí, anotar. Entonces sí, como que quedamos, entonces la producción está, la redistribución también está, pero no es tanta la figura que aparece de un Estado controlador que te obliga a hacerlo, sino que surge de vos, que en ese caso es más parecido a una colaboración voluntaria capitalista que una imposición socialista del Estado que te obliga a hacer las cosas. Se incentiva, el capitalismo incentiva en la competencia, es un mercado competitivo, la acumulación del capital y se genera entonces un sistema de clases. En cambio el comunismo propone una planificación centralizada, ausencia de competencia y se debería dar una sociedad sin clases. Yo creo que en la Torá vemos siempre la sociedad con clases, desde la clase, como dijimos, el empleado público, que es la persona que son los Kohanim, o sea, los sacerdotes, y los Leviim, los levitas, que tenían una función social, comunitaria, ritual, donde no tenían por lo tanto su ingreso, pues no iban a su fábrica a producir o su campo a plantar, sino que hacían parte de más, que de por sí ya estaba clasificada. De vuelta, no era una clasificación económica esta, sino simplemente la gente que no podía trabajar porque se dedicaba a los demás. Entonces le pedimos a la otra clase, a la trabajadora, que separe de su producción un poquito para ellos, para que ellos trabajan para vos dales sustento para que coman. Lo mismo ocurrió cuando fue la repartición de tierras, que los Levín no tenían tierras, entonces se les separaban lugares también. Sí, es una palabra que está muy de moda y que lamentablemente se puso... O sea, es una realidad, pero suena más como castas, ¿sí? Las famosas castas, los levitas, sí, los Kohanim, y después el resto de la gente que era Israel. Sí. Ahora, dentro de Israel, que era la gran cantidad de gente, seguro que había, de hecho hay expresiones, había gente más rica y gente más pobre. Sí. Lo que se daba era que como la tierra se repartió en partes iguales, todos arrancaban del mismo punto la carrera. Entonces eso ya de por sí es una diferencia bestial con la gente que, bueno, yo heredé una fortuna y ahora soy multimillonario, pero empecé millonario. Y otro que quizás no tuvo la oportunidad de estudiar, estaba trabajando desde los 11, 12 años, entonces ya se armó una diferencia muy grave que ya lo condena a una persona a la clase. Entonces eso no se daba porque empezaron todos con unos recursos bastante parecidos, porque como dijimos, se repartió la tierra en lugares, unas porciones para cada tribu, dentro de cada tribu para cada familia, entonces todos tenían sus hectáreas para trabajar. Seguro que había zonas más fértiles que otras, había uno que salía al mar y estaba en el comercio. Sí, había diferencias y no era exactamente igual, pero todos tenían con qué vivir. Entonces, uno quizás la tierra le daba para hacerse super millonario, porque como la tierra estaba tan limitada, ninguno era un gran hacendado, pero otro si uno le daba, no sé, para vivir tranquilo y otro le daba para vivir con lo justo. Pero aparte de eso, había situaciones que de repente provocaban la diferencia. De repente una zona hubo una sequía, una inundación, entonces el campo de él no dio y terminó quedando en deudas, y después las deudas terminó vendiendo el campo a otro, por más que era una venta, dijimos que era alquilarlo, era un alquiler, pero estaba 30, 40 años trabajando para otro sin la producción propia, viviendo como asalariado, a veces viviendo como lo que llamaba el esclavo hebreo, que era una especie de empleo remunerado, pero también con ciertos derechos laborales. O sea, era un empleado hoy en día, no es la comparación más clásica de un esclavo como la traducción lo dice, simplemente usamos siervo hebreo. El siervo hebreo tampoco era una forma de trabajo. Entonces vemos que de repente se daba que la diferencia se surgía y había gente más capacitada que otra, hay gente que le gustaba invertir más que otra, hay gente que era más holgazán y de repente una persona que más vaga. Ay, te salió el capitalista de estos, era más holgazán. El tipo no, hay varios factores. Uno que es... No quiere laburar. Uno es lo que le tocó, otro es la suerte y otro es el esfuerzo.
Los tres son factores fundamentales. Entonces, si de repente se da uno, ya es que yo no quiero trabajar en mi campo. A mí con lo que dice que en este manzano siga dando manzana, yo como manzana, estoy todo bien. Pero tenés estas 30 hectáreas, ¿por qué no plantas trigo, soja ahora para hacer o cosas similares? Para vendérsela a los chinos. Para vendérsela a quien se la venda. Entonces, los tres factores suman y eso va a automáticamente crear una diferencia de clases. Entonces, uno que no tenía la suerte, o no tenía los mejores medios, o no tenía las ganas de esforzarse, entonces de repente bajaban el estrato social y se daban las clases, estaban los ricos, los medianos, los pobres. Ahora, lo que sí, no tenemos problema con eso dentro del judaísmo. De hecho, toda la mitzvah de redistribución no se llama caridad, se llama tzedakah. Tzedakah viene de justicia, o sea, es más justicia social que caridad. Porque justamente sabemos que va a haber esas diferencias, que a uno le va a tocar que le llovió, y a otro no le llovió, entonces por el campo de uno salió, y otro campo se murió la cosecha, uno se le inundó, otro se le secó, o el caso que no quiere trabajar también, por más que se desarrolla la cultura de trabajo, pero a veces pasa que hay gente que no quiere trabajar. Entonces, esta combinación de factores crea automáticamente las clases, y no tenemos problema con eso. De hecho, entendemos que Dios lo hizo por una forma, por algo pasó, si entendemos que el factor suerte es controlado por Dios, así sí quiso Dios que ocurra, y yo lo que voy a hacer es hacer mi aporte, voy a hacer separable ese porcentaje que me pidieron para que los demás tengan. Eso es importante mencionar, creo que una diferencia con lo que ocurre actualmente es que incluso aquel que tenga mucho dinero, sí, en una situación del capitalismo más extremo, en el cual hay una gran diferencia de clases, incluso cuando va a donar, dona lo que quiere. En cambio, la postura del judaísmo es, hay un porcentaje, entonces al final del día, por más que todos tengan el mismo porcentaje, el rico tiene que donar más plata, ¿sí? No es que, bueno, voy a dono lo mismo, dono lo que se me antoje. No, hay un número que hay que dar, está ya estipulado. Entonces, volvemos un poco a esto del tema de la justicia social en el término más llano, en la definición más llana del término. Hay que distribuir y todos tienen que aportar con el mismo porcentaje para ayudar a los que menos tengan o que estén menos beneficiados. Sí, muy bien. Sí, así que sigo. Sí, sigamos. A ver. Perdón, de vuelta, que no es autoimpuesto, como dijimos antes. No estaba la policía chequeando tus cosas, pero de vuelta. El concepto es ese, es que hay un porcentaje que no es tuyo. Eso, no es que vos estás dando de lo tuyo. Eso. Vos das algo que no es el 10% o lo que fuera, o incluso el 20%. Depende según la producción. No es tuyo, no es que está dando. Porque también el concepto de eso es interesante también recalcar. Cuando uno da de acá, no es que estás dando vos de lo tuyo, estás haciendo un favor. Ese 20% no te pertenece, ¿sí? O sea, si te lo quedas estarías robando, por así decirlo. Sí. Factores de producción, propiedades, entidades privadas, ¿sí? Eso es el capitalismo. En cambio, es todo propiedad del gobierno, los factores de producción, según el comunismo. Sí. El comunismo, uno a veces tiende a hacerlo como el diablo, el mal. Estamos en el capitalismo que es bueno, el comunismo malo. Sí, la gente que no fue a la facultad de... Los que estábamos en Puanza. Eso, los que no fueron a sociales. Los que nunca vimos una pared. Tal cual. Entonces, no, de repente vemos que uno dice, qué locura que quieran centralizar toda la economía, pero centralizar la economía, entonces bajas costos. Si el gobierno hizo todo para todos, escúchame, ya no está el intermediario que quiere ganar la comisión, y yo lo llevo, yo lo traigo, yo lo retengo para que dártelo cuando te hace falta y te cobrarte más caro. Entonces como que en el fondo siempre hay cosas para destacar del proyecto. Después terminó siendo imposible. No, bueno, eso tiene que ver con la implementación. La implementación, tal cual. Como que el objetivo sí era ideas positivas. En el judaísmo no está esta regulación donde el gobierno centralice todo. Como dijimos, sí hay limitaciones para cuando uno va a cobrar, que no estafa el de al lado, que uno... De hecho, si uno quiere entrar más a fondo en la filosofía, es comercio entre hermanos. O sea, vos al que le estás vendiendo, le estás comprando, es tu hermano, es una persona, un ser humano que tenés que respetar y ayudar. Entonces la idea es que salgan los dos ganando. Que no se vayan de esa mesa de negociación diciendo, mira, yo me llevé $100, yo me llevé, no sé, 15 kilos de sandía, no sé, lo que sea. Como que cada uno salga, un poquito cara la sandía, pero... Sí. Estamos en Israel, todo muy caro. Dale. No, pero estás mencionando algo que lo tenía acá apuntado, que es tal vez uno de los ejemplos clásicos cuando se discute el tema económico dentro de la Torá, que tiene que ver con el préstamo. Está prohibido cobrar interés. Casi, digamos, si seguimos la tabla tal vez nos olvidamos, pero esto es muy importante. En la cuestión de cuando uno presta dinero, lo clásico, las entidades bancarias, incluso que te pongan una publicidad de que son tus amigos y te ayudan a comprar algo, te cobran interés, ¿sí? Y alguien me dio un ejemplo muy bueno. ¿Cómo funciona? Porque, ¿cuál es el argumento? El interés es algo que está prohibido por la Torá
incluso que las dos partes acepten tomarlo. Es decir, yo quiero prestar con interés y la persona que me pide dinero dice, mira, yo estoy dispuesto a pagar el interés, está prohibido. Porque alguien me había dado un ejemplo muy bueno, que era, supongamos que estás en un barco y tenés el salvavidas y hay alguien tirado en el agua. ¿Me vas a dar tu casa? Sí, te doy todo, dame el salvavidas. Ah, bueno, los dos quisieron. No, el otro está ahogándose, lo tenés que ayudar. Para el judaísmo está prohibido cobrar interés y eso es como algo que se arranca en la cabeza a todos los banqueros del mundo. Sí, tal cual, que usufructan justamente de eso. Pero vuelta, es parte de lo que la inserción social y las posibilidades. Cuando no prestamos interés, yo lo vería como el camino de esa tierra dividida entre varias partes chiquititas. Busquemos evitar los monopolios y que todos tengan acceso al progreso social. ¿Estás en la clase baja? ¿Querés progresar? Bueno, sabes que puedes contar con préstamos sin interés, sabes que tu campo te va a volver, entonces como que volvés a poder pararte sobre tus propios pies, y es bueno eso como parte de una base de la sociedad que se basa en el esfuerzo y el trabajo y el cambio. Si vos querés, se va a lograr, ¿no? El judaísmo también uno de los pilares del judaísmo, también, ya que estamos hablando de qué hacer con los bienes, por así decirlo. Uno de los pilares del judaísmo es el gesed, ¿sí? Ayudar al otro. Los actos es ridícula la cantidad por ejemplo, de gemahim que existen dentro del mundo judío. ¿Qué significa gemahim? Que prestar dinero, mira, necesito tanta plata, te presto dinero, pero también puede ser objetos. Gemahim de silla, de electrodomésticos, de lo que fuera que la gente necesita, que tiene que ver con lo que vos decías, eso de que en realidad comprender que somos todos hermanos. Y mira, che, si tu hermano te llama y te dice, no me prestás la licuadora, seguro que se la prestás. Entonces hay el gesed como concepto presente en la vida, muchas veces fuera de la Torá. Es como, bueno, si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no, con el que conozco, con el que no conozco acá, incluso que otro no lo conozcas, uno lo entiende como parte de sí, y es uno de los pilares de la vida judía, ¿sí? Sí. Otro aspecto que quería decir es, un segundo, otras cosas mencionadas acá. ¿Qué se prioriza? Libertad individual versus bienestar social. Bueno, vos estás poniendo el capitalismo como priorizar la libertad social, la tabla, la libertad social, y el otro como el bienestar social. Yo creo que el judaísmo busca desarrollar los dos, porque un judaísmo sin libertad no es judaísmo. Justamente Seguro. Lo que queremos lograr es que la gente decida hacer el bien, decida progresar, decida ser mejor persona, y eso se basa sí o sí en la libertad individual. Sin libertad individual, todo el sistema filosófico por el cual el judaísmo plantea que el mundo existe se cae. Así que no podemos nunca quitar la libertad al ser humano. Lo que sí hacemos es combinarlo con el bienestar social y con la ayuda a los demás, porque parte de esa libertad te viene a exigir el programa de las leyes, las normas que te vienen de fábrica, a decir, bueno, usa tu libertad para hacer el bien, usa tu libertad para ayudar a los demás, usa tu libertad para redistribuir ese porcentaje que te pedimos que redistribuyas de lo que ganás. Es una libertad con definiciones claras morales. Sí. Porque si no, lo que ocurre es que el famoso ejemplo, bueno, libertad, yo hago lo que quiero. Entonces, muchas veces en el yo hago lo que quiero, voy a afectar a otro. En la gran mayoría de los casos. Entonces, cuando hay una definición clara del bien y del mal, después uno puede tener como ciertas reglas dentro de un marco moral. Eso es básicamente lo que el judaísmo es. Yo no tengo más términos en la tabla. Entonces, agrego yo lo que había, que no lo mencionamos, que fue el año de Shemitah, que era un experimento socialista nacional judío, que viene ya de la época de la Torá, donde, así como estaba el año de jubileo que hablábamos, que se devolvían los campos, Al final Marx era religioso. estaba el año de Shemitah, donde yo puedo llamarlo como un experimento socialista, quizás en paralelo a lo que fue el kibutz en el siglo XX en Israel, donde no te pido toda la vida, tu campo es tuyo, vos producís, separás siempre lo que tenés que separar para redistribuir, pero un año de cada 7, del siglo XVII, 6 años vas a producir vos, el otro lado el campo, el séptimo descansa el campo. ¿Qué quiere decir el descanso? Hay un Rashi explícito que... Nos olvidamos de algo básico, perdón. Dale, hay un Rashi que dice, en este año todos serán iguales, dueños, arrendatarios, cualquier ciudadano, no existen más las tranqueras. Uno puede pasar a tu campo y produce ricos tomates, yo entro, me llevo un par de tomates para el almuerzo, y así todos los días del año porque es un año donde uno no trabaja el campo y libera la producción. Todo lo que ya está producido, agárrenlo en forma socialista. Entonces, como viene mini experimento socialista cada 7 años, donde la gente dejaba de lado la parte de propiedad privada sobre los medios de producción. Un segundo, pero no tan socialista, porque el socialismo quiere decir, viene el Estado
agarra los tomates y los redistribuye de manera equitativa. Cara, liberamos los campos y sálvese quien pueda. Me parece que tiene un aspecto más capitalista. Tiene un aspecto capitalista. Venían todos los más fuertes. No, si la propiedad privada deja de estar, lo que sí había regulaciones de cuándo te llevas. O sea, no puedes llevarte para hacer ahora hago stock y vendo tomates a otro. Entonces, deja de haber propiedad privada. Entonces, de ahí que cada uno use en forma concienzuda lo que está usando, porque después va a destruir el mundo, que eso también está crítica al capitalismo, donde es todo consumismo puro y bueno, contaminación no importa, mientras mi fábrica produzca más, yo voy a seguir contaminando, entonces es otro aspecto. Casi nos olvidamos algo que también es básico para el judaísmo, que es el Shabbat y los días festivos, que no se trabaja. También. Es decir, hay un día que, escúchame, ¿no? Como hablando con alguien que hay muchos judíos que tienen comercio y tal vez el sábado es un día donde muchas familias salen a comprar, salen de shopping o lo que fuera, y en ese día un judío tiene que cerrar el negocio. O sea, es anticapitalista. Sí, se mete a Dios. Y a mí todavía los días festivos también se cierran, no se trabaja, etcétera, etcétera. Por más que sea, no, pero ¿cómo es el Black Friday y no sé qué? Ahora cuando vendo toda la... No importa, cerramos. Sí, sí, tal cual. Así que es otra regulación que se mete en lo que es el capitalismo. Bueno, con lo que hablamos de mover las vallas, de uno quiere robar al otro, esa prohibición después se amplió y también se aplica, por ejemplo, a la competencia desleal, que se ve mucho entre grandes cadenas y pequeños productores. En cualquier barrio pasa que de repente llega el tal cual, llega una gran cadena que tiene el margen de bajar precios porque no le importa que esa sucursal dé ganancia o no, porque lo que quiere es evitar la competencia, destruye a los comerciantes locales y después sube el precio otra vez. Sí. Y de vuelta dentro de la misma ley de, escúchame, cuidar el límite de tu compañero. O sea, si tu compañero vende este mismo producto, vos vendero una competencia leal, no una competencia desleal, no lo lleves a la quiebra. O muchas veces no te permiten abrir un comercio que venda lo mismo dentro de la misma zona. También. ¿Sí? Les mandamos un saludo a todas las grandes cadenas de supermercado que quieren publicitar en el programa, están más que invitadas. ¿Sí? De hacerlo en los próximos días, vamos a editar esta parte y la vamos a borrar. Y vos habías mencionado, bueno, tal vez que para ir cerrando un poco, la figura del comunismo es Marx, un judío, Carlos Marx. Carlitos. Pero vos habías planteado fuera del aire, fuera del programa. ¿Quién fue el primero? Que había un antecesor, sí. Bueno, hay un antecesor en la Torá que en su discurso es aparentemente socialista total, que es en la porción de la Torá llamada con su propio nombre, que es Korach. El hombre trata de hacer una revolución contra Moshe. Fue un golpe de Estado. Tratamos de un golpe de Estado, le dice, ustedes son la casta, ustedes son los que mandan, los que dirigen, que vos sos el rey, tu hermano es el sacerdote, sí, nepotismo, ¿qué es esto? Y él dice, en tu pueblo todos son santos, dice Cora. Justamente el argumento es, somos todos iguales, ¿cómo pones a uno por encima de otros? El mundo tiene que ser un mundo socialista, un mundo que esté a todos a la misma altura. Y hay un tema interesante, que el mismo Zohar, el equilibrio de la Kabbalah, dice que la guerra de Korah fue por la paz. Él quería llegar a la paz, solamente que sus medios son equivocados. Él pensaba que la paz era igualar a todos. Y el judaísmo plantea que la paz es convivir en la diferencia. Tenemos diferencia, cada uno otra forma de pensar, y tenemos a Dios por encima. Ese Dios por encima es el que hace que redistribuyamos, que busquemos la justicia social, que no queremos pisarle la cabeza al lado solamente para ganar un poquito más. Entonces, esa es la diferencia de Korah y Moshe. Korah era socialismo, comunismo puro. Igualemos a todos por igual. Y Moshe lo dice, no. Tenemos que vivir con la diferencia, aprender a convivir con esta forma de ser, que como seres humanos, por definición, somos distintos y tenemos que solamente entender que Dios está por encima y acatar sus leyes para poder convivir en forma pacífica y en forma ordenada. O sea que el primer los países nórdicos tendría que haber sido, Noruega, Suecia, tal vez se ajustan más a... O sea, ni yanquis ni marxistas, pero no lo otro. Sí. Toristas, sí. ¿Cómo sería? Y sabes que justo escuché, para terminar, ¿te algo para agregar? No. Escuché que al Rebbe anterior de Chabad, o sea, no el último, sino el anteúltimo, el Rebbe Rayatz, en un momento él tuvo que dirigir un movimiento en la lucha contra el comunismo, porque el comunismo vivió en la Unión Soviética, Revolución Comunista, de repente se prohibió el judaísmo, se prohibió todo y tuvo que hacer una lucha muy grande para defender el judaísmo. De hecho, como el capítulo de la semana pasada, quien no lo escuchó, vaya a escucharlo, sobre la vida de Albert John Edelstein y cómo los primeros maestros que tuvo fueron todos de Chabad, que la gente de esta red clandestina de educación judía que hizo este Rebbe. En un momento le preguntaron al Rebbe, le dice, Rebbe, ¿capitalismo o socialismo? Le dijeron a él. Y él le dijo, mira, le dice, vos tenés que saber que si una idea
tiene la potencia que logran estas dos ideas, porque capitalismo y socialismo fue algo que, incluso con todos los fracasos, se sigue intentando. Y están los hinchas de los bandos que dicen, no, el capitalismo puro es mejor y hay que hacerlo hasta el final. Y los que te dicen socialismo nunca se aplicó, lo que hay que hacer es algún socialismo bueno. El Rebe dijo, mira, vos tenés que entender, que es algo que cuenta la Perayá esta semana, para quien no está escuchando esta semana, esta Perayá habla de los espías, y dice que los espías empezaron, mirá, la Tierra ya es buena, pero dice Rashi que vos tenés que poner siempre una verdad para que algo perdure. Entonces acá dice el Rebe, si tuvieron tanto éxito es porque tienen verdades los dos. Lo que tenemos que saber es entender qué verdades tiene cada uno y destacarlas y sacar lo mejor de cada sistema. No es que tenemos que ir al extremo con la bandera del socialismo, la bandera del capitalismo, como vimos antes, que las banderas pueden ser la hoz y el martillo, o quizás el logo de McDonald's. Claro. Entonces no son así las banderas, sino que lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor de cada uno, ver que es importante pensar en el de al lado, ver que es importante respetar la propiedad privada y no estafar al compañero, la importancia de tomar riesgos y de trabajar, porque el esfuerzo lleva a un progreso, pero saber que cada planteo tiene sus beneficios, y lo que tenemos que saber como personas inteligentes, pensantes que somos todos, es agarrar lo mejor de cada sistema para construir un mundo mejor. Qué hermoso mensaje. Con esto cerramos. Nos vemos la semana que viene. Bezrat Hashem. Los esperamos aquí en Final Abierto. Un gran saludo. Y bueno. Hasta la próxima.